Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Sollo y vamos a continuar mejorando nuestra aplicación de gastos personales. Hasta ahora, tal y como lo tenemos aquí, vemos que el listado muestra todos los gastos en el orden en el que los hemos ido introduciendo. Sin embargo, sería fantástico que dichos gastos estuviesen, por ejemplo, agrupados por la categoría a la cual pertenecen. De esta forma, sería más cómodo ver todos los gastos que hemos realizado bajo una misma categoría. Esto es de hecho lo que hemos realizado en la aplicación de ejemplo ya modificada que vamos a ejecutar ahora y donde podemos ver dichos gastos agrupados por su categoría. Tal y como se muestra aquí. Estas son las categorías que hemos introducido y a las cuales hemos ido asignando diferentes gastos. Por ejemplo, vemos de ropa, alimentos y además lo que son las columnas del propio listado nos permiten continuar organizando de forma alfabética tanto las categorías como los gastos, los valores de los gastos por orden ascendente o descendente por cada una de las categorías. Esta es la visualización del listado de forma jerárquica, utilizando para ello una de las múltiples capacidades disponibles en el Listbox, uno de los controles más potentes y con más posibilidades que puedes encontrar en el framework. Así que vamos a ver a continuación cómo lo hemos hecho. La verdad es que resulta bastante sencillo los pasos a realizar, el primero de los cuales es dirigirnos al editor de diseño con la ventana de Personal Expenses seleccionada, seleccionamos, hacemos clic sobre el listado y luego en la ventana Inspector lo primero que tenemos que hacer es activar la casilla correspondiente a Allow Expandable Rows. Con esto indicamos al listado que queremos utilizar filas que podamos desplegar los valores. Ahora bien, esto por sí mismo no es suficiente. El segundo paso es dirigirnos al método LoadData, que es el encargado de cargar los datos desde nuestro archivo. Dado que no vamos a alimentar el listado con los gastos directamente, sino que este ha de mostrar las categorías, tenemos que modificar el código que veníamos utilizando en los anteriores ejemplos. De hecho, aquí verás que únicamente hemos tenido que añadir esta línea de código dentro del bucle encargado de ir leyendo los contenidos del archivo, y aquí se utiliza el método addExpandableRows o expandableRow para añadir una fila que va a ser expandible, es decir, que se puede abrir o cerrar para mostrar u ocultar los contenidos que vayamos a asignar bajo dicha fila. Una vez añadido esta línea de código, el siguiente paso es comentar la que veníamos utilizando hasta ahora. Como verás en el código de ejemplo, esta es la línea que veníamos utilizando y simplemente la hemos comentado. El siguiente paso es añadir un nuevo evento a nuestro listbox. Este es expandRow. Este es el evento que se invocará cada vez que el usuario haga clic, tal y como hemos visto en la aplicación, en la casilla asignada a una fila que se puede expandir o bien contraer para mostrar u ocultar sus contenidos. Aquí lo primero que hacemos es recoger en la variable expandedCategory el contenido, lo que es el texto, de la celda que está actualmente expandida y cuyo índice recibimos como parámetro, de forma que recogemos el valor utilizando cell_value_add con el índice recibido y 0 porque es la columna 0, la más situada a la izquierda del listado. A continuación, en nuestro diccionario Categories Expenses, comprobamos que exista la clave correspondiente a dicho contenido y si es así, recogemos en Expenses Entries el array correspondiente a todos los gastos para dicha categoría. Luego solo tenemos que iterar sobre dicho array para añadir como filas normales tanto la cantidad con el formato que he establecido y que ya sabemos cómo aplicar utilizando para ello la función format.
Asimismo, en la primera de las columnas añadimos el concepto en formato string. Con esto hemos solucionado la forma de alimentar cada uno de los contenidos cuando el usuario hace clic sobre las filas correspondientes a las categorías y que hemos añadido como expandable. Ahora bien, nos falta un siguiente paso, que es añadir nuevas entradas y que éstas se asignen correctamente bajo la categoría mostrada por el listado. Para ello necesitamos modificar el código que ya teníamos previamente bajo el evento action del botón add button. Lo primero que hemos hecho es añadir una nueva variable que se llama existing category. Ves que está definida aquí como tipo booleano, y lo que hacemos es asignarla a true en el caso de que nuestro diccionario tenga como clave la categoría seleccionada por el usuario en el combo box o bien introducida como texto en el propio combo box. El mayor fragmento de código que hemos añadido es el correspondiente a este bloque. Así se pueden ver los diferentes escenarios. Por ejemplo, es probable que la categoría bajo la cual tenemos que añadir la nueva entrada no esté expandida, de forma que nos encargaremos de expandir directamente la fila correspondiente a dicha categoría. Pero ¿qué ocurre si dicha fila de categoría ya estuviese expandida? Bien, en ese caso añadiremos la nueva entrada de gasto al final del listado de gastos que se muestran bajo dicha categoría. Para ello, lo primero que vamos a hacer es contar todas u obtener el valor correspondiente a todas las filas que tiene actualmente el listbox. Luego, con el siguiente bucle, lo que hacemos es iterar todos los contenidos y comprobar cuál es el índice de fila que contiene el texto correspondiente a la categoría seleccionada. Una vez que lo hemos encontrado, que esta comparación es cierta, entonces comprobamos si ya está expandida o bien si está contraída. Si estuviese ya expandida, que es lo que hacemos aquí mediante la invocación del método rowExpandedAdd, pasándole el índice correspondiente al bucle en el que ya se ha encontrado dicho valor, lo que hacemos es iterar a continuación a partir de ese índice hacia abajo por todo el listbox para ver dónde termina la última entrada correspondiente a dicha categoría. Así recorremos las siguientes filas indicadas por el índice n+1, puesto que n apunta al nombre de la categoría, y aquí nos resulta muy útil el método rowDepAdd. Cuando utilizamos filas que se pueden expandir o contraer, el nivel de profundidad es un entero que nos indicará la indentación del resto de las filas. Así, si el nivel de indentación en este caso es igual a 1, significa que dicho valor de la fila está recogido bajo una categoría superior. Y continuamos iterando el bucle hasta que nos encontremos con un valor de índice que no sea igual a 1, lo que significará que dicha fila se corresponde con la categoría siguiente listada. Una vez que esta comparación es falsa, salimos del bucle y entonces simplemente tenemos que añadir la nueva entrada correspondiente a nuevo gasto en la posición indicada por el índice X del bucle y a continuación pasando simplemente el valor teclado por el usuario en el campo itemField y indicando también el valor de profundidad que queremos asignar mediante 1, es decir, que está indentado sobre la categoría que lo contiene. Igualmente, utilizamos el método cellValueAdd, pasándole en este caso la misma fila columna 1 para que muestre el valor correspondiente al gasto y que ha sido introducido por el usuario en el campo TotalField. Ahora bien, si se hubiese encontrado
la fila de la categoría y esta no estuviese expandida, simplemente significa que tenemos que expandirla. Con lo cual invocamos al método rowExpanded at el índice indicado por la variable n, asignamos el valor true y será en este caso el propio evento expandRow el que se ejecute para mostrar todas las entradas correspondientes a dicha categoría. El otro escenario es el que se daría cuando se tratase de una nueva categoría, de forma que simplemente tenemos que añadirla como una nueva fila expandible y a continuación nos encargamos de expandirla para que se muestre sus contenidos. Y el único código que hemos de comentar sobre el que ya estaba disponible en la anterior versión de la aplicación era la que veníamos utilizando y en la cual simplemente nos encargábamos de añadir la nueva fila pasándole el valor de los campos itemField y también el valor del campo totalField. Y esto es todo lo que hemos tenido que hacer para convertir nuestro listbox en un listbox jerárquico donde la columna 0, la situada más a la izquierda, listará todas las categorías disponibles a medida que las vaya seleccionando el usuario o vaya introduciendo nuevas categorías en el campo category. Nos permitirá reaccionar frente a las acciones del usuario para expandir o contraer cada una de dichas categorías y también nos permitirá reaccionar cuando el usuario pulse sobre el botón Add para añadir nuevas entradas bajo cualquiera de las categorías existentes y ampliarlas cuando éstas estén recogidas, o bien añadirlas hacia el final, al final de la lista ya mostrada, en el caso de que la categoría ya estuviese expandida. Por ejemplo, si añadimos una nueva entrada sobre Clothes, la categoría existente, seleccionamos la categoría, introducimos una nueva fecha vemos que efectivamente la nueva entrada se ha añadido al final de la categoría que ya estaba expandida. Mientras que si dicha categoría estuviese recogida, introducimos un nuevo valor seleccionamos la categoría, vemos que se encargará de añadir la entrada y al mismo tiempo ampliar la categoría bajo la cual se ha añadido. Y esto es todo. Espero que te haya parecido interesante y que hayas visto de qué forma tan sencilla podemos crear también listados jerárquicos con diferentes niveles de profundidad en los elementos mostrados, creando así un árbol jerárquico.